Gracias al Spider Cirque, a la gente que encontré una forma de vivir. Para mí el circo no es un trabajo, es un estilo de vida. Bueno, pues yo me dejé de trabajar, pude creer en la posibilidad de vivir del circo. A mí me cambió la vida, vamos. No estoy en la fiesta cuando se vea esto. Me da mucha pena. Estoy en un proyecto de escuela de circo rural que nace de gente que nos hemos encontrado en el Spider Cirque. Llevas a compañeros, a amigos que después de 20 años, ¿no? Pues cambiamos, evolucionamos, pero seguimos siendo los mismos niños, que sí. Nos gusta jugar, que nos gusta divertirnos. Yo tenía todas las expectativas, que el Spy tenía toda una energía para tener un potencial, esa red social de todo ese sector que hasta entonces estaba desestructurado. El conocer a las personas y luego ver en su conjunto lo que habían creado y lo que cada persona en sí sacaba de dentro para mostrar en cabarets, y para mí eso es una puta inspiración. La vía de la profesionalización, ¿no? Y eso creo que es un poco el paso de hacer cosas porque te gustan o porque te lo pasas bien a llevarlo al público. Me ha acompañado en mi proceso de crecimiento y ha formado parte completamente de él. Spy me ha dado un montón de amigos, de amigas, un montón de gente que comparto la vida con ellos y mis días, y siempre ha formado parte de mí. Es de las mejores cosas que me han pasado en la vida. A mí la asociación me lanzó al mundo laboral, al mundo profesional, me hizo aprender un montón de cosas. Dentro de la asociación se fueron creando otros caminos, como la PCCV, que es la Asociación de Profesionales, crear el circuito de teatro de calle. Hay un montón de gente nueva, hay muchísima más gente haciendo circo, interesándose por el circo, y nada, a por 20 años más.